y dar las gracias al Colegio de La Coruña. También está ahí el profesor José María. El profesor... No, ven aquí que vas a tener que decir algo. Venga, pase usted. La verdad es que es una persona que siempre nos está ayudando y que yo creo que la labor que está haciendo en el colegio es inmejorable. Y bueno, la presentación yo creo que las jornadas estas tienen que hacerlas él, no las tengo que hacer yo. Tenéis el micrófono. Hola, buenos días a todos. Casi todos los que estamos aquí nos conocemos, ¿no? Esto es una ventaja de cara a poder empezar un curso de una disciplina que de verdad yo cada día creo que es más importante, es la endodoncia, ¿no? Yo me pasé toda mi vida haciendo bromas de los endodoncistas y de los ortodoncistas. Ahora he de reconocer que la única que sigue viva es la endodoncia. Y nada, dar las gracias a Benjamín, al grupo Galimplan, a Endogal y a todos vosotros por venir. Yo creo que de verdad sigue siendo una disciplina necesaria y muchas gracias por lo que estáis haciendo, ¿vale? Muy bien, muy bien. Un aplauso, por favor. Dentro del colegio también no está por ahí Elisa, que la verdad es que es una persona que día a día nos ayuda, también nos crea los problemas, siempre pues con preguntas y tratando de sacar algo más. La verdad es que es una delicia, ¿eh? Y dentro del grupo, dar las gracias a Ramón por la presentación. La verdad es que hizo un trabajo de coordinación de todo este grupo. Y a Marcos. Marcos, también me gustaría que presentaras, después de todo el trabajo que te metiste, pues que conozcáis a Marcos Anache. Es un profesor del máster y es el que lleva todo el tema de cursos y que realmente pues lo hace francamente bien y se pasa horas y horas pues para poder hacer esto. Nada, bueno, buenos días a todos. Nada, esto es un hobby, es un placer organizar estos eventos y volverse a encontrar con un montón de gente que uno quiere muchísimo y con gente nueva que se va incorporando día a día. Así que nada, disfrutar de la jornada y que salga todo lo mejor posible. Pues muy bien. Bueno, pues en nuestro día a día, pues bueno, imagino que habrá más incorporaciones, los de primero que no están aquí, pero esta es la última cena, creo que fue de Navidad, ¿no? Sí, ¿no? Sí, bueno, pues este es el grupo que trabajamos día a día, que nos encanta investigar, nos encanta hacer cosas. Pues hoy se va a presentar Ramón, que después va a hablar pues, de temas de puntas ultrasónicas, pues las incorporamos a lo que es el sistema Endogal. La verdad es que queremos desarrollar, porque a nosotros nos gusta muchísimo trabajar con puntas ultrasónicas, y después la novedad más novedosa, digámoslo así, la va a presentar Miriam Teulé, que es una patente que nos dieron hace 3 días sobre obturadores. Veréis que, o creo que es una grandísima idea, ¿eh? Es una grandísima idea que si ahora tiene que entrar el desarrollo, tenemos, la verdad es que una multinacional que espero que la haga, si todo va bien, y que yo creo que puede cambiar un poquito el concepto de obturación. Atender, la verdad es que la conferencia y esa parte, porque creo que os va a gustar, ¿eh? Y bueno, este es el grupo con el que trabajamos y después, lógicamente, pues tenemos que tener pues, más gente. Esto es, digamos, así como el núcleo duro. Pues aquí empezamos Pablo Castelo y yo pues hace unos 4 años y enseguida pues se juntaron el resto de las personas que veis aquí. Veis que casi todos somos de Santiago. Pues está Manuel Ruiz, después Juanjo Gaite, que es profesor en el País Vasco y en Navarra, pero fue alumno también ya hace bastantes años del máster. Iván Varela, que viene de la parte de odontopediatría, hizo el desarrollo de las limas pediátricas y va a hablar de todo esto. David Uroz, que es de la Juan Carlos I y lleva un poquito lo que es el área de influencia de Andalucía. Él trabaja en Almería y en Granada, y Miriam
Miriam Teulé es una persona que viene de la Universidad Internacional de Cataluña. La verdad es que hizo el viaje inverso, hizo de Cataluña aquí, normalmente vamos allá, y ella nos la trajimos para aquí, y la verdad es que es un verdadero placer tenerla. Después, si me dejáis hacer un poquito de publicidad, si os gusta esto de la endodoncia, yo creo que una buena manera de aprender endodoncia o más protocolos es este libro. Bueno, tuvimos la suerte que le acaban de conceder como libro del año. Es un libro que participamos, la verdad, casi todo el mundo de los que os van a hablar hoy, y realmente creo que es un buen libro. Es un buen libro y que ahí podéis aprender todo lo que expliquemos hoy y un poquito más. Después también deciros que el sistema de formación, aparte del máster, si a alguno le gusta esto, que son 2 años a tiempo completo, lo que tenemos creo que son 7, 8 modulares pues, por España y Portugal. Los siguientes modulares que va a haber son de enero a abril, mayo, y van a estar aquí en Galicia, en La Coruña, que también lo organiza el colegio, en Pamplona, que es en la Universidad de Navarra, y en Valencia, que es un centro privado. La verdad es que los modulares, yo creo que es el sistema así de formación mínimo que debería tener una persona que quiere adentrarse un poquito en el mundo de la endodoncia. La verdad es que creo que el sistema este de enseñanza es totalmente recomendable pues para introducirse en él. Y bueno, después de esta publicidad, que el sonido no va. Bueno, tanto. Ahora sí. Bueno, lo primero, a mí me gusta empezar casi todas las presentaciones por este vídeo, ¿no? Es decir, en endodoncia lo primero que hay que saber que más que conductos, que es un poquito como nos enseñaron a las personas que tenemos un poco más de edad, lo que tenéis que saber que cada vez que sabemos más del diente, lo que tenemos que hablar es de sistema de conductos. Es decir, el sistema de conductos es un entramado, que si entramos dentro del diente, lo que se producen es numerosas comunicaciones entre los conductos. Y otra de las cosas que tenemos que cambiar la mentalidad es que los conductos no son redondos. Los conductos, aunque hay una conicidad decreciente, lo que es hacia apical, los conductos tienen normalmente una sección oval. Y que los sistemas más modernos de instrumentación aproximadamente pueden dejar aproximadamente sobre el 20% de la superficie de los conductos sin tocar, con ningún instrumento. Por tanto, lo que son los residuos, lo que se van acumulando es normalmente en los polos de los conductos. Entonces, lo primero que tenéis que saber que, sobre todo también por influencia de las casas comerciales que hacían mucho hincapié en la instrumentación a día de hoy la contemplamos simplemente como un vehículo para lo que verdaderamente es importante, que es la limpieza, la desinfección de los conductos. Entonces, lo que quizá vemos que se hace peor es la limpieza de los conductos, y es donde tenemos que pararnos más, pasarnos más tiempo, y sobre todo tenemos que hacerlos de una manera efectiva. No sé exactamente quién va a explicar la irrigación, pero se va a explicar, y realmente el concepto de activación, es decir, tenemos que movilizar los residuos para que puedan salir al exterior. Es decir, la desinfección química, lo que se ve a día de hoy, la investigación lo que nos dice es que no es suficiente. Entonces tenemos que activar, pues para poder retirar de una manera efectiva pues todo eso. Y todo eso tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que pensar que cada diente es distinto uno a otro. Y entonces tenemos que protocolizar los tratamientos. Es decir, tenemos
que simplificar la manera de poder tratar esos dientes. Y para eso tenemos que tener protocolos en cada una de las partes de los tratamientos de endodoncia. Y eso tenemos que tenerlo súper integrado en lo que es el trabajo de lo que es de la clínica. Por tanto, la endodoncia que vamos a ver hoy a lo largo de todas las presentaciones serían como una silla que tiene 4 patas. Uno es diagnosticar, es decir, tenemos que llegar a la conclusión que tenemos que hacer un tratamiento endodóncico más conservador, más radical, tenemos que extirpar ese tejido pulpar, tenemos que hacer una pulpectomía, que es un poco, la secuencia que vamos a hacer hoy de las conferencias, y una vez que llegamos a la conclusión de que tenemos que hacer ese tratamiento, lo que tenemos que hacer es una preparación de los conductos. Una preparación que se basa en 2 fases, es decir, una primera que es conformar el conducto, es decir, una vez que lo localizamos, lo permeabilizamos, tenemos que llegar a esa longitud de trabajo. Entonces hay una parte de la secuencia de instrumentación que es la conformación, y después tenemos que darle la forma definitiva a la que queremos alcanzar, que es la terminación. Entonces, eso, ya os digo, nos va a llevar a una preparación parcial de las paredes de los conductos. Una vez que lo tenemos eso preparado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es limpiar. El grado máximo de limpieza sería esterilizar los conductos. A día de hoy, tecnológicamente, eso no se puede hacer. No podemos llegar a eso. Entonces, lo que podemos hacer es disminuir la carga bacteriana, una carga bacteriana de una manera efectiva. Y haciendo eso, lo que vemos es que ese diente es viable. Es viable, digamos, a corto plazo. Para que sea a largo plazo, yo no sé si alguna vez os preguntasteis por qué sellamos los conductos. Hay escuelas, por ejemplo, ya antiguas del este de Europa, que antes lo hacían parcialmente. Es decir, sellaban parcialmente ese conducto. Lo que se veían es que tenían un mayor índice de fracasos. Entonces, lo que tenemos que hacer es una obturación tridimensional. Esa obturación tridimensional tiene que sellar los conductos para que las bacterias que podamos dejar ahí no sean viables en el tiempo, es decir, le sacamos las vías de alimentación. Y entonces lo que podemos, creando ese ambiente en el organismo, lo que puede llevar es hacia la curación. Y tan importante es a día de hoy la obturación a nivel de conductos como la obturación coronal. Es decir, tenéis que saber que el índice de fracasos a día de hoy mayor en las endodoncias, si usamos toda la tecnología, es saber obturar coronalmente. Por eso nosotros cambiamos el nombre del máster. Es decir, antes era máster de endodoncia y ahora es máster de endodoncia, odontología restauradora y estética. Porque realmente debemos obturar tanto los conductos como a nivel coronal. Y eso también se hablará en varias conferencias a lo largo del día de hoy. Entonces, si nosotros, la pregunta es, ¿necesitamos protocolizar? Es decir, si nosotros necesitamos simplificar el tratamiento. Es decir, hacer de lo distinto pues algo que sea viable en una clínica, que es de una manera bastante sencilla saber todo lo que tenemos que hacer para que esas endodoncias vayan bien, pues lógicamente sí que necesitamos esos protocolos. Necesitamos hacer protocolizar. Y este vídeo realmente es algo súper importante en endodoncia. Es decir, tenemos que ir por el mismo camino. Tenemos que marcarnos un objetivo y conseguirlo. Lo que no podéis es saltaros en endodoncia ningún paso. Es decir, buscáis un objetivo y hacerlo. ¿En qué tenemos que hacer esos protocolos? Pues en cada una de las fases de la endodoncia. Es decir, tenemos que hacer una apertura, ahora nos va a hablar Ramón sobre eso, sobre la reconstrucción preendodóncica, es decir, cada vez más lo que necesitamos son de esas 4 paredes. Os va a hablar Ramón, imagino, que también de aperturas que se salen un poquito de lo normal, pero la tendencia
más simplificada, protocolizada, es tener siempre las 4 paredes. Y si no las tenemos, tenemos que crearlas. Pues yo os voy a hablar después de Ramón un poco de instrumentación, que conozcáis este sistema y sobre todo que lo entendáis si tenéis algún problema, cómo se puede resolver. Es decir, normalmente las casas lo que dan es como pequeñas recetas de una secuencia, pero no intuimos lo que está detrás de la información de cada instrumento. Si realmente de una manera sencilla se explica cómo es cada instrumento, lógicamente lo vamos a poder usar y sobre todo resolver los problemas. La irrigación, cuándo lo hacemos en una sesión o en varias sesiones, y la obturación. La obturación, tanto el sistema de conductos como la reconstrucción coronal. La reconstrucción coronal, cada vez más hacemos reconstrucciones semidirectas o indirectas y también, por supuesto, las reconstrucciones directas. Y Pedro, por ejemplo, os va a hablar de postes, ¿no? Es decir, a todos los dientes hay que calzarle 1 o 2 postes, ¿no? Esto es para meterme con él, ¿eh? La verdad es que es siempre solo los imprescindibles, que tienen que ser muchos, ¿eh? La verdad es que es una persona que sabe un montón de odontología y la verdad es que siempre disfrutaremos de esto. Bueno, vamos a hablar un poquito de diagnóstico, ¿eh? Y a lo mejor algo que os va a sorprender, es decir, sobre todo la gente que no está en el mundo de la endodoncia. Lo primero es que veáis estos estudios. Estos estudios son estudios de muchísima población donde tenían algún tratamiento endodóncico y se vio si esos tratamientos hechos con una tecnología pues normal en países que tampoco pues se puede decir que de manera generalizada pues tengan una alta tecnología, como puede ser Taiwán. Ahí pues lo que se vio es que aproximadamente el 95% de los tratamientos de endodoncia a los 5 o 7 años tenían éxito. Esto, éxito clínico, no supervivencia, es decir, hay estudios de supervivencia que dicen que un diente está en boca, pero para que se contemple con éxito es que no tengan patología. Eso quiere decir que de cada 100 endodoncias que hacemos, nos deben fallar a los 5 años aproximadamente 5 endodoncias. Si esto, yo siempre digo lo mismo cuando enseño, si esto no es así en nuestras clínicas, lo que tenemos que saber es que tenemos que preguntarnos el por qué. Que normalmente pues tendríamos que mejorar pues alguno de los aspectos. Entonces, el índice de éxito clínico que deberíamos tener es aproximadamente del 95% con tratamientos convencionales. Pero si ahora, además de lo que es el tratamiento... Perdón, no funciona. Si además de los tratamientos convencionales tenemos en competencia... Hola María, ¿qué tal estamos? Bien. Bueno, si aparte de los tratamientos convencionales en nuestras clínicas adquirimos competencias en retratamientos, que es algo que debería existir en todas las clínicas, ¿eh? En todas las clínicas deberíamos tener esta competencia, pues si nosotros tenemos... No funciona muy bien el pase... Lo que quiere decir, si tenemos competencias en los retratamientos, aproximadamente deberíamos tener un éxito clínico del 99%. Eso significa que si nosotros sabemos hacer este tipo de tratamientos y realmente lo podemos dominar y es una cosa sencilla, de cada 100 endodoncias debería fallarnos una. Debería fallarnos una. Y si además de esta competencia, dentro de nuestras clínicas, pues tenemos un equipo que domina tratamientos quirúrgicos a nivel endodóncico, normalmente deberíamos tener un éxito de cada 1000 tratamientos endodóncicos, deberíamos tener éxito en 995. Lógicamente, fuera de un daño catastrófico del diente que se ve que no es recuperable. Pero de los tratamientos que nosotros podemos hacer,
normalmente sería ese el porcentaje, y esto lo dice la literatura. Por tanto, el índice de éxitos que tenemos en los tratamientos endodóncicos, teniendo competencia sobre ellos, es mucho más alto, por ejemplo, que la implantología. La implantología es necesario, súper necesario. Lo que tenéis que saber que muchos de nuestros compañeros muchas veces dan un salto, es decir, saltan muchas veces de un tratamiento muy conservador, como es una reconstrucción, saltan a lo que es el implante. Y se debería pasar, en la mayor parte de los casos, por tratamientos que son conservadores, aunque más radicales, como los tratamientos endodóncicos. Y esto realmente es algo que tenemos que hacer una pedagogía en nuestro mundo de la odontología, y realmente, por ejemplo, nosotros que tenemos mucho más trato pues, con el departamento de cirugía o de perio, y los másteres trabajan muy conjuntos, yo creo que esta pedagogía se está haciendo. Pero esto hay que transmitirlo lo que es a la comunidad de odontólogos en España, que muchas veces yo creo que se extraen muchos más dientes de los necesarios en una primera opción. Y esto sí que es algo que deberíamos tener en cuenta. Para diagnosticar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer una secuencia. Y este triángulo sí que lo deberíamos también tener metido en la mente. Es decir, lo primero para poder hacer un diagnóstico de certeza de una endodoncia, pues tenemos que ir cumpliendo una serie de pasos. Lógicamente, lo primero es que el paciente nos relate pues, lo que padece, lo que tiene. A partir de esto, lo que tenemos que hacer siempre es una historia, tanto odontológica como médica. La historia médica, digamos así, es obligatoria, igual que un consentimiento informado y un presupuesto firmado. Las circunstancias médicas, lógicamente, siempre van a favor de la odontología, es decir, conservar sobre el temas quirúrgicos. Y una vez que hacemos todo esto, lógicamente vamos a trabajar sobre radiografías y pruebas de sensibilidad. Normalmente los que hacemos endodoncia, sobre todo la prueba de sensibilidad que más usamos es la percusión, lo que es la palpación, y como pruebas, la prueba al frío. La prueba al frío, tal como viene explicada en los libros, tenéis que saber que clínicamente no es real. Lo que es la prueba al frío es una prueba que es intuitiva. Es decir, esto que te dicen muchas veces claramente no lo vemos en un diente, pero lo que tenemos que hacer es una información comparativa de ese diente, con respecto normalmente al diente contralateral. Y eso sí que nos da bastante información. Las radiografías, siempre con paralizador. Y esto tendría que ser obligatorio también en todas las clínicas. A mí muchas veces me dicen que con los captadores, pues que no se pueden hacer radiografías con paralizador. Yo siempre cuento, por ejemplo, en la clínica, lo que tenemos es el captador de Kodak, que es el más gordecho. Y el personal auxiliar de allí hace todas las radiografías con paralizador. Y realmente para poder determinar una longitud de trabajo provisional, para hacer una comparación de la patología, todo esto, necesitamos que esas radiografías, absolutamente todas, sean hechas con un paralizador. Después el CBCT. Vamos a explicar un poquito el CBCT. El CBCT cada vez en endodoncia, sobre todo si lo tenéis en la clínica, sinceramente, yo prácticamente en todos los dientes que se hace una endodoncia hacemos un CBCT. Y hacemos un CBCT siempre cuando hagáis un CBCT en una endodoncia que sea de cubo pequeño. La única manera de poder manejar la información que te transmite a través de un CBCT en una endodoncia tiene que ser el cubo más pequeño. Y vamos a ver ahora, porque yo cuando estoy dando así cursos o todo esto, veo que la gente tiene muchas veces la información de un CBCT, del manejo que hace pues, para implantología. Y en endodoncia es totalmente distinto cómo tenemos que ver
esos CBCTs para que la información que tengamos del sistema de conductos sea lo más efectiva posible. Después tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, un diagnóstico de certeza y un tratamiento. Si ahora vemos un poquito sobre ese CBCT y sobre las radiografías, pues simplemente dar así algún tip sobre las radiografías para nivel de diagnosticar. Imaginaros que nos viene este premolar. Este premolar no era yo, el premolar era este. Este premolar, pues con una pulpitis, ¿no? Y entonces, pues decidimos hacer una endodoncia, tenemos que valorar si tenemos que sacar esa prótesis fija que tiene o no. Y al hacer esta endodoncia, lo que veis aquí, tenemos que valorar siempre el grado de dificultad. Pues una de las cosas que tenéis que ver es si en la trayectoria de este conducto en algún momento desaparece. Si alguna vez veis que un conducto en toda su trayectoria desaparece, por ejemplo, y vuelve a aparecer, normalmente es que hay una bifurcación de ese conducto en dos conductos. Y si, por ejemplo, al llegar aquí al tercio apical desaparece, normalmente tiene una salida lateral o varias salidas laterales. Ahí tiene dos, pero podría tener más que no somos capaces ni de limpiar ni de obturar. Por ejemplo, en este diente, la conformación del conducto se hizo hasta lo que es el límite de la bifurcación porque no se era capaz de permeabilizar esas salidas. Pero si se hace después una limpieza efectiva de este sistema de conductos, se puede limpiar todo esto y después tenemos un porcentaje alto de que se pueda obturar. Después, lo que tenéis que saber que los límites de la longitud de trabajo, normalmente hay unos estudios que ya vienen de los años 50 en el siglo pasado, que lo que hay es decir, lo que tenemos en la cabeza es que entre el ápice radiográfico, es decir, el límite de la radiografía, y el ápice anatómico, hay una diferencia aproximada de 0,5. Y entre lo que es el ápice radiográfico y la constricción apical, que es el límite de nuestras preparaciones, lo vamos a ver después en instrumentación, ese límite está entre 0,5 y 1 milímetro. Pero eso, lógicamente, es una estadística. Es decir, desde lo que vemos en la radiografía a lo que nos dicen los estudios que está el límite de nuestra preparación, es entre medio milímetro y 1 milímetro. Lógicamente, hay veces que tendrá menos y veces que tendrá más, porque una estadística lo que hace es una media. Y hay algunas veces que ocurre casos como estos, en que esta diferencia puede ser de 2 o 3 milímetros. Entonces, lo que tenéis que saber es que nunca se puede hacer una endodoncia solo con radiografías. Que para hacer una endodoncia tenemos que tener un aparatejo que o a alguna gente no le gusta mucho, que es el localizador de ápice. Pero el localizador de ápice es imprescindible, imprescindible. Y es un método mucho más efectivo que el radiográfico, pero tenemos que aprender a usarlo. Si no se aprende, después lo veremos, pues a partir de las 11:30, así un poquito cómo debemos hacerlo. Entonces, lo que tenéis que saber que algunas veces las radiografías nos da una información errónea en cuanto a la longitud de trabajo. También nos da información errónea, alguna vez, sobre los diámetros de los conductos. Por ejemplo, ahora los de primero están empezando a hacer sus primeras endodoncias de dientes extraídos y lo están haciendo en tipo 1, es decir, un solo conducto. Y, por ejemplo, en los incisivos inferiores nosotros vemos el diámetro mesiodistal. Pero, por ejemplo, cuando hagáis una endodoncia y yo les mando a hacer una radiografía que es mesiodistal, lo que se ve, que hay algo que no se ve, que es el volumen de esos conductos, que es mucho más amplio de lo que se espera, porque a nivel vestíbulo lingual el diámetro de ese conducto es mucho más amplio. Entonces,
Por ejemplo, en este diente, esto es el diámetro que nosotros vemos. Y realmente aquí lo que vemos es que tenemos un gran margen de seguridad para hacer. Sabéis que el límite de las paredes en el contorno debe ser por lo menos de 1 milímetro. De 1 milímetro. Pero aquí si vemos este diente real en un corte, lo que vemos es que esto, por ejemplo, los remanentes que aquí teníamos eran muy pequeños, porque realmente esta proyección no nos deja ver la anatomía real que tiene este diente. Es lo mismo que esto. Si veis el corte aquí, esto es el conducto en realidad. Entonces, tenéis que saber que tenéis que tener un conocimiento de la anatomía y de las variaciones anatómicas normales que tiene un diente, pues para poder saber hasta qué o cómo debemos instrumentar ese diente. Y eso lo tenemos que tener adquirido previamente. Entonces hay tipos de dientes que tienen una anatomía determinada que tenemos que saberlo, y eso sí que nos puede confundir. Esto como también el reflejo mayor, que es pues aquellos conductos que no somos capaces de localizar, lo que se llaman los conductos olvidados. El diente, digamos, peores que tenemos, pues el primer molar superior, que sabemos que en el 50% tiene un cuarto conducto, y un diente que se nos escapa muchas veces, los premolares inferiores. Los premolares inferiores, hay un 20% que tiene una anatomía distinta de un conducto. Son los dos dientes que sin duda que más fallan, y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Algo que vino, digamos, y que nos ayuda muchísimo en el diagnóstico es el CBCT. Y el CBCT, la verdad es que es un aparato que debemos irlo integrando en nuestras consultas, en aquellas que no se tiene. Y la verdad es que cada vez son mejores, es decir, hoy en día los CBCTs mejores lo que tienen es un límite aproximadamente de resolución de 70 micras. ¿Cuál es el límite que se les espera? Nosotros, por ejemplo, a nivel de investigación, trabajamos, por ejemplo, la tesis de Ramón fue con un aparato que se llama micro-CT. Micro-CT a día de hoy solo se puede usar en dientes extraídos, pero es la tendencia que tenemos. El límite de ese aparato, imaginaos, está en 7 micras. Y los CBCTs están en 70. Entonces, la verdad es que aún queda tecnología pues para recorrer y que puedan llevarse a nuestras clínicas pues para contemplar esa anatomía interna. Si veis la anatomía interna de un diente, no sé si enseñará Ramón alguno, de un micro-CT y de un CBCT, veréis una diferencia enorme. Es decir, hay muchísimas cosas que aún no podemos ver en el interior de los dientes y que realmente existen, pero esto realmente es un arma de muchísima ayuda, de muchísima ayuda. Y esto ya os digo, el límite está entre estos 70. Para tratar de explicar cómo tenéis que ver un CBCT. Un CBCT, lo primero, lo que tenéis que hacer es, cuando veáis un CBCT, dividir la visión por raíces. Es decir, cada raíz tenemos que verla independientemente. Y después, los planos que pongamos, los planos tienen que seguir a la raíz. Tenemos que ver los tramos rectos de cada raíz. Si una raíz tiene una curvatura, tenemos que dividir la visión para colocar esos planos en la parte recta. Imaginaros que vamos a ver este diente. Pues tendríamos que ver esta parte primero y después colocar los planos siguiendo las raíces totalmente perpendiculares. Tenemos 3 planos, tenemos 3 planos. La visión en esto, lógicamente, es un poquito más complicada que para el implante. Normalmente en el implante lo que queremos ver es hasta el límite óseo que queremos colocar un implante y perpendicular a lo que es el límite superior de ese hueso. Pero en cambio aquí, si se ve, pues aquí lo que queremos hacer es seguir a las raíces. Y tenemos 3 planos. Donde mejor lo vamos a ver es en el plano axial,
que es corona apical, la visión que vamos a tener. Pero para eso tenemos que seguir dos planos más, que es el coronal, que es de delante a atrás, y el sagital, que es de izquierda a derecha. Entonces, una de las cosas que siempre confunde a la gente, si el plano coronal es de delante a atrás, lo que en el plano coronal se ven los dientes anteriores es la cara vestibular. Pero cuando llegamos al sector posterior, a partir de los premolares, se ve de mesiala distal. ¿Entendéis eso? Entonces, el nombre muchas veces confunde, es decir, tenemos que ver la visión del propio plano, y el sagital lo mismo. Primero, en los sectores posteriores vemos la cara vestibular, pero cuando vamos hacia la zona anterior, vemos de mesiala distal. Y nosotros tenemos que colocar normalmente el plano coronal y sagital en zonas perpendiculares para que después podamos ver bien ese diente, porque si no, no vamos a ver la anatomía y nos va a confundir. Es decir, esto es el plano axial, el plano coronal, que ya os digo, delante es vestibular, pero en la zona posterior se convierte de mesiala distal, y después el sagital, que es de izquierda a derecha. Entonces, esto, si nosotros tenemos la información a través del CBCT, realmente lo tenemos que tener bien. Y ya os digo, tenemos que hacer siempre cubos pequeños. Esto es la sociedad americana, pero también la europea. Lo que te dice, lo que sigue son unos criterios, se llaman ALARA, es decir, la mínima dosis posible a un paciente. Lógicamente, un cubo pequeño es mejor que un cubo grande, y lo que te deja es al profesional hacer tantos CBCTs como dificultades haya. Pero realmente la tendencia que tenemos, excepto que un diente veamos que es sencillo, pues si tenemos esto, realmente pues es lo mejor que podemos hacer. En cuanto a los test de sensibilidad, ya os digo, pues hay todo un armamento, hoy no da tiempo, lógicamente, a explicarlo, pero normalmente en una endodoncia lo que vemos es que hay una patología periapical a través de la percusión, es decir, normalmente lo que vemos son signos inflamatorios o infecciosos, normalmente por palpación. También un signo puede ser la movilidad de ese diente. Y después, lo que, digamos, más pruebas hacemos es la prueba al frío. La prueba al frío tenéis que usar siempre 3 dientes. Primero es un diente alejado del problema. Y lo que tenéis, normalmente utilizamos el spray de frío y le ponemos esa bola en un diente que no tiene nada que ver. Y ahí lo que tenéis que ver es cómo le duele a ese paciente o qué es lo que nota en ese paciente. Y le tenéis que decir que eso es lo que va a notar. Entonces, ahí vais a ver que hay pacientes que tienen una gran sensibilidad en un diente normal, otros que tienen, pues, lo que nos dicen los libros, que es que mientras tenga colocado y durante un máximo de 10 segundos va a notar una ligera sensación de frío, y otros pacientes no notan nada. Entonces, lógicamente, eso es una prueba comparativa. El segundo diente que después vais a tener que utilizar es el contralateral del diente que vais a endodonciar. Entonces, ahí os va a dar una información. Y después, el tercer problema es cuando queráis ver la vitalidad. Entonces, en un diente con una pulpitis, la respuesta siempre va a ser más exagerada, más prolongada que el contralateral. Es decir, si el paciente nota más esa sensación de frío, de dolor, de molestia, y persiste durante más tiempo, lo que indica es inflamación. En cambio, si comparativamente lo que no nota nada o nota una sensación mucho más retardada, ese diente, esa pulpa, va hacia la necrosis. Es decir, eso es lo que es lógico y lo que podemos intuir a través de esta prueba. Lo que podemos a través de esta prueba. Y todos son un poquito, ya os digo, las fuerzas, las pruebas que tenemos. Y después, otro mundo distinto, y muchas veces pues tenemos que pues preguntar pues, a los de periodoncia, a los de cirugía, qué es lo que le parece, es un diagnóstico diferencial. Un diagnóstico diferencial realmente
de patologías que muchas veces nos confunden y que tenemos que ver pues qué es lo que ocurre ahí. Entonces, creo que están puestos unos casos. Esto, por ejemplo, fue un caso con el máster de medicina oral. Viene este niño, os cuento un poquito la historia. Se le había hecho una endodoncia, creo que era en el 36, y se le había hecho una protección pulpar directa en el 46. Y al cabo de unos meses, lo que vino fue con ese acceso en la zona donde se le había hecho la protección pulpar. Cuando tú le haces una protección pulpar y realmente son tratamientos que pueden fallar, realmente cuando vienen con un acceso en la zona donde se le hizo esa protección pulpar, lo primero que piensas es, ya sin explorar, que hay que hacerle una endodoncia, ¿no? Estaríamos todos más o menos de acuerdo. Viene ese acceso. Entonces, hay algunas veces que realmente eso te confunde. Si veis esto, ¿qué podéis pensar que puede ser también? Es decir, lo primero que dices, pues nada, hacerle la endodoncia del 46. ¿Qué puede ser? Lo que es una patología a nivel de la submaxilar. Es una patología a nivel de la submaxilar y esto ¿cómo se nota? Veis el exudado que sale a través de lo que es la salida de las glándulas salivales. Aquí veis la endodoncia. Si tú ves esto y ves aquí la endodoncia, pero aquí ves esta obturación, que realmente es con una protección pulpar, lo primero que piensas, lógicamente, es que es de ese molar. Esto un poquito la enseñanza es que nunca debemos dar nada por sabido y que realmente pues tenemos que pensar, esto es un tratamiento antibiótico y realmente no hay que hacerle nada a ese diente. Esto también fue un paciente que fue una consulta también de medicina oral o a medias de medicina oral. Este paciente lo que notaba era una patología en el 26. Venía con muchísimo dolor en ese 26 y pues esto es lo que se vio. Veis que la odontología que tenía pues realmente no era muy allá y entonces lo primero que piensas, pues nada, pues hacer la endodoncia de ese molar. Si veis esto, si veis esta imagen, a mí ya nunca se me olvida, esto me dice, pues en este caso creo que fue Abel o Andrés, no sé el tal, que me dijo, mira Benjamín, cuando veas esto, solo puede ser una cosa. ¿Alguno? A ver, Juan. Un zóster. Esto era un herpes zóster. Pues esta imagen que os quede así mentalmente, esto es un herpes zóster. La evolución de este caso, bueno, no se ve así, no hay un poco más de luz, la evolución y el tratamiento, veis que a nivel de odontología también tenía que arreglarse todos estos dientes, pero que realmente esta es una imagen que tiene que quedar, un tratamiento con aciclovir y resolver. Esto es un caso de mi clínica y es de estos casos que realmente pues un pequeño disgusto o algo así porque es un paciente que perdimos sin tener que perderlo. El paciente a la consulta lo habían referido para hacer una endodoncia de este premolar. Le vieron la patología a nivel periapical y entonces nos lo envió un paciente, el dentista o el paciente vino a la clínica para hacer ese premolar. ¿Cuáles son los criterios que creéis que se deben? No tenía ninguna patología. Si vosotros veis un premolar con esta patología, sin sintomatología, ¿qué es lo que haríais? Nada. ¿O qué es lo que harías? Ahí estás. Claro, depende del paciente, no, eso yo creo que tenemos que decidirlo nosotros. Pero lo normal en una lesión de este tipo, yo, por ejemplo, si es de la clínica,
lo que tenéis que ver es una reducción de la lesión. Es decir, los criterios ahora de lesiones periapicales cambiaron. Es decir, si tenemos una lesión grande y con el tiempo disminuye pero no cura, una lesión como esta se debe vigilar. Si viene, por ejemplo, referido o os lo encontráis por primera vez, lo que tenéis que pedir es información previa de esa endodoncia. Ahora veréis la radiografía que nos mandaron y realmente muchos años antes tenía la misma lesión. Si tiene la misma lesión, pues lo que tenéis que hacer es simplemente vigilarlo. Pero a mí cuando me enseñaron esta radiografía, ¿alguno ve otra cosa? Que esto es el motivo del disgusto. A mí me enseñaron esa radiografía en la clínica y entonces yo le dije al paciente una cosa que ya os digo que al final perdimos a este paciente. ¿Veis? ¿Alguno? A ver. ¿Qué? ¿Qué es lo que ves ahí? Sí, pero no va por ahí, por ese diente, ¿eh? No, eso sí que puede ser. A ver, ¿vosotras? Los incisivos. Exactamente. ¿Veis ahí los incisivos inferiores? ¿Veis la lesión que hay en los incisivos inferiores? Esto es una imagen que muchas veces es un artefacto, pero cuando la veáis tenéis que hacer siempre un CBCT. ¿Veis aquí la imagen esta? Lo primero que cuando veáis una imagen como esta, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Unas pruebas de vitalidad. Tenéis que hacer pruebas de vitalidad. En este caso, esos dientes eran vitales. Entonces, cuando tengáis eso, lo que tenéis que tener siempre es un másilo o un cirujano ahí como Juan, amigo, y preguntarle, pues Juan, ¿tú qué piensas de eso? En este caso, bueno, yo le pregunté a Abel, y Abel lo que me dijo es que ellos en la mandíbula, y esto acordaros de esto, muchas veces lo que ven son espacios vacíos que no tienen ningún significado clínico. Es decir, tú puedes encontrar, sobre todo se ven en zonas posteriores, se ven en zonas posteriores que puede haber un espacio, pero lógicamente tiene que ser estudiado a ver lo que es. Entonces estos dientes estaban vitales y tenía esto. Hubo bastante presión, más, esto era una chica, más por el marido, y lo que se le hizo fue una biopsia y se le vio que era un espacio vacío. Tenía un aspecto, bueno, este es el caso. ¿Veis? Esta es la radiografía más antigua que tenía. ¿Veis la lesión? La misma, y veis que se veía la misma imagen. Entonces se le hizo una biopsia y, bueno, no era nada, pero esto era el aspecto que tenía en el CBCT. Bueno, pues tenéis que saber que este paciente le llegó otra vez a Abel un tiempo después, pero con todas las endodoncias hechas. Pero bueno, esto son cosas que pasan. Esto, hay mucha luz, no se ve. Ahí, por ejemplo, esto es también un paciente que nos refirieron, os lo cuento yo porque no se ve muy bien, se ve una lesión en los incisivos superiores. Lo mismo, cuando veáis una lesión como eso, este paciente le habían hecho una ortodoncia y cuando le sacaba o cuando él se sacaba los retenedores, esos dientes se protuían. Se lo volvían a colocar y después ellos vieron una lesión. Lo mismo, pruebas de vitalidad. Si las pruebas de vitalidad son positivas. Cuando veáis una lesión a nivel de los incisivos superiores, ¿con qué tenéis que hacer el diagnóstico diferencial? Exactamente, perfecto, Rocío. Mira, vino desde Extremadura el curso este, Manda, caray. Ahí. Bueno, pues siempre hay que ver si es un quiste nasopalatino. Siempre hay que ver un quiste nasopalatino. Esto que queda en las imágenes. Esto también se derivó al hospital y esto es un quiste que se tiene que hacer con anestesia general. Lo que me dice Abel es que es un quiste muy sangrante. Esto no debemos hacerlo, por ejemplo, en una clínica. Pues se hace esto y se resuelve el caso. Realmente el CBCT aquí te da muchísima información. Y esto después
te lleva a un tratamiento después de ese diagnóstico diferencial. Podríamos hablar de ese diagnóstico diferencial en muchos casos. En el tratamiento a mí siempre me gusta poner este artículo. Si alguno lo quiere después, me lo pide, que yo lo tengo en el ordenador. Este es un artículo que deberíamos leer todos. Este capítulo también, los que tengáis el libro este que veíamos, lo escribió el primer firmante de este artículo, que es Juan José Segura Egea, que es un catedrático en la Universidad de Sevilla, el primer firmante, y es el que escribió esta parte del libro. Esto es lo que nos dice la Sociedad Europea de Endodoncia para el uso de antibióticos. Para el uso de antibióticos. Y tenéis que saber que realmente el uso de antibióticos, ahora que nos dicen a través de la evidencia científica, no es lo que usamos normalmente en nuestras clínicas. Realmente, si nos preguntáramos todos los que estamos aquí, ¿cuándo usáis los antibióticos en endodoncia? Realmente a lo mejor no llegaríamos a un consenso o cada uno lo usa. Por ejemplo, ¿en una pulpitis creéis que se deben usar antibióticos? No, en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? En una pulpitis, viene una pulpitis, lo que tenemos que hacer son maniobras locales para disminuir, descomprimir lo que es ese tejido pulpar y llegar a hacer una pulpotomía de urgencia, para después hacer la pulpectomía o hacer una pulpectomía. En una necrosis, depende. ¿Quién dice depende? Aquí, a ver, ¿de qué depende? Pues de si tiene un absceso, por ejemplo. Entonces, pero eso es otra patología. En una necro que no tiene un involucrado lo que es a nivel periapical. En principio no. Entonces, en una necro también más o menos estamos todos de acuerdo que no debemos usar antibióticos, ¿no? Entre otras cosas, porque en una necro el antibiótico no llega al interior del diente. Entonces, en una necro no se debería usar pues antibióticos. Pero ahora aquí está la duda. Lo que dices tú, en un acceso se deben usar antibióticos. Los viernes por la tarde sí, ¿no? Los viernes por la tarde sí. ¿De qué depende? Si está drenando, si no está drenando. Y de la Vamos a ver, si ya drena el acceso ya es, bueno, puede tenerlo, pero entonces ya es un mecanismo de seguridad. Pero si hacemos maniobras locales, tú imagínate que no tiene, que no drena. Si no drena y el paciente tiene alguna patología. Bueno, ahí ya, bien. Claro, es que hay muchas cosas. Pero si, por ejemplo, tiene un acceso en un paciente que está sano, Yo se lo daría. tú se lo darías. Hay una cosa que se llama la odontología defensiva. Es decir, la defensa es el por si acaso, pues mira, no está de más. El problema es que esa política hecha durante muchos años lo que nos está llevando es, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, a tener que aumentar la dosis. Por ejemplo, yo cuando empezaba hace 30 años, la dosis que dábamos de amoxicilina era de 500 miligramos. Pues ahora estamos prácticamente en el doble. Eso es por la política defensiva que estamos haciendo, de que, bueno, me salvo yo, los que vienen detrás que se arregle. El problema que lo que ellos vieron en este artículo es que si seguimos así, en los años 50 prácticamente no vamos a tener moléculas, ¿sabes?, de uso clínico rutinario. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. La verdad es que ibas muy bien. Entonces, ¿ellos qué es lo que nos dicen? Nos dicen que hasta el acceso, si no tienen compromiso sistémico, estos son estudios basados en la evidencia, es decir, es el grado más alto de un artículo. Pues si no tienen un compromiso sistémico, y ahora vais a ver qué compromisos sistémicos son, en un acceso no estaría recomendado usar antibióticos. Solo estaría recomendado utilizar antibióticos en aquellos pacientes con sobre todo un compromiso sistémico en la respuesta inmune o cuando las maniobras locales que nosotros hacemos no van bien. Es decir, si tú haces unas maniobras, 10 minutos de sobra. Si tú haces unas maniobras locales
y no van bien y hay una progresión de la infección o hay una patología a nivel general, empieza un malestar general, fiebre, salvo eso, no deberíamos usar antibióticos, no deberíamos usar antibióticos. ¿En qué patologías dicen que se deben usar siempre antibióticos en un caso de acceso? En estas patologías que veis ahí, normalmente relacionadas con la respuesta inmune. Entonces, si un paciente tiene alguna de esas enfermedades, en todos los casos de una infección que sobrepase los límites del diente, se deberían usar antibióticos. Si no, no se deberían usarlos. Y lo que más llama la atención de este estudio son las dosis y el tiempo de uso. ¿Cuánto tiempo usáis el antibiótico en el caso de una infección dentaria? ¿Cuánto tiempo lo usas? Los 7 días mínimo, ¿no? Sí. ¿Y ahora? Ahora, desde que leí un par de artículos, Claro. lo que dicen es pues, más o menos unos 4 días. No es exactamente eso lo que dicen, Que esté bien el paciente. Exactamente, que desaparezca la sintomatología. Completamente asintomático. Es decir, el criterio que tenemos que tener en el uso de antibióticos, y esto es algo que sí deberíamos hacer, es que antes lo que se decía era que teníamos que usarlo 7 días mínimo. Y a mí lo que me enseñaron, por ejemplo, en medicina, en odontología, es que si cortábamos en el medio el uso de antibióticos, íbamos a aumentar la resistencia. Lo que nos dice esta investigación, que ya os digo, tiene el mayor rango y por el organismo de mayor entidad a nivel europeo, es que tenemos que usar el antibiótico los días mínimos necesarios hasta que desaparezca la sintomatología del paciente. Que ellos lo sitúan entre 3 y 5 días, pero cada caso es un mundo. Es decir, si la sintomatología desaparece a los 2 o 3 días, debemos cortar el uso de antibióticos. Haciendo eso, vamos a disminuir las resistencias de los pacientes. Y otra cosa que nos dice es qué dosis debemos utilizar. Y esto es a día de hoy y en Europa. Debemos seguir usando la amoxicilina con o sin clavulánico. Debemos dar una primera dosis de carga de 1 gramo. La primera dosis debe ser de 1 gramo y las siguientes dosis deben ser de 500 miligramos cada 8 horas. Y ya os digo, mientras haya síntomas. Cuando desaparezcan los síntomas, debemos dejar de utilizarlo. Y después, por último, y para terminar y estar en la hora, es decir, en endodoncia, una vez que diagnosticamos una endodoncia, lo que tenemos que hacer, tenemos los medios complementarios de uso que pueden ser los antibióticos. Lo que tenéis que tener para protocolizar eso es siempre lo que vamos a hacer y un plan B. Vais a ver 2 ejemplos cómo se pueden resolver. Esto es una paciente de Taiwán, que fue una consulta también de Abel, qué es lo que se haría. Esta paciente le hicieron la endodoncia del canino y tuvo un acceso pues bestial, necesitó un ingreso hospitalario. Ella está casada con un profesor de medicina, bueno, y consultaron qué se debe hacer. Siempre el protocolo es el mismo. Es decir, cuando veáis un diente, veáis que no tiene una fractura vertical, una fisura, o no tiene signos de que pueda eso, se puede colocar un clamp, el protocolo siempre es el mismo. La primera fase siempre va a ser un retratamiento ortógrado. Pero aquí lo que se partió cuando se hizo esta endodoncia, después hablando con ella, le hicieron esta endodoncia, ahí veis que por el tipo de conicidad que tiene es manual, partieron de un error y lo hicieron en una sesión. Y es porque hay algo, si veis la radiografía intuís algo. Es difícil de ver, Yo cuando vi la radiografía, después se le hizo un CBCT, y yo lo descubrí en el CBCT.
¿Le veis algo ahí en la radiografía? Ahí intuís a nivel periapical que puede haber una lesión, es difícil de ver, ¿eh? Mirad qué lesión tenía, que no fue diagnosticada, ¿eh? Entonces, lógicamente, es decir, el tratamiento de grandes lesiones, la verdad es que para nosotros hoy en día es lo mismo que pequeñas. La diferencia es en la curación aproximadamente de un 10%, que la verdad es que es totalmente asumible, ¿eh? Entonces, en un caso como esto es lo mismo, es un retratamiento ortógrado, ¿eh? Es decir, a través de lo que es del sistema de conductos, hacer una cura de hidróxido de calcio que puede ser de larga duración. Cuando hagáis una cura que sea más de 15 días, obturar con composite. Nosotros utilizamos, por ejemplo, en la clínica o en el máster el SDR, ¿eh? Sin darle mucha forma, pero no lo hagáis con materiales de restauración provisional porque os van a filtrar, ¿eh? Simplemente lo hacemos y dejamos el hidróxido de calcio un tiempo mayor, ¿eh? Entonces eso te puede servir para ver la evolución que tiene esto. Pues el cuadro es lo mismo, ¿eh? Entonces un cuadro como este, con una lesión que es grande, bueno, esto es un truco que yo aprendí de Abel. Abel en estas lesiones, y ahora nosotros lo hacemos mucho, descomprime las lesiones. Entonces lo que hacéis, tenéis que hacer la jeringa mayor y la aguja de mayor diámetro, darle un golpecito, aspirar en estas lesiones, esperar unos minutos, volver a aspirar. Esa lesión, por ejemplo, salieron casi 30 centímetros cúbicos, ¿eh? Es decir, hay que estar aspirando, esperando unos minutos, aspirando, esperando unos minutos. Realmente haciendo esta tontería cura muchísimo antes, porque descomprimís totalmente esta lesión, ¿eh? Pues una vez eso, pues se hace el retratamiento ortógrado y en este caso, esta lesión por sí misma curó totalmente, curó. Esto es lo que sería normal. ¿En qué porcentaje debería ocurrir esto? Nos dice la literatura, en el 90%. Es decir, excepto los quistes verdaderos, y nosotros no lo podemos diagnosticar previamente, estas grandes lesiones, aunque sean grandes lesiones, aproximadamente en el 90% de los casos curarían con un tratamiento simple ortógrado. Ahora, fijaros en este caso, que es un caso de Pablo. Este es un paciente entre 15 y 17 años, es decir, estamos todos de acuerdo que a los 17 años este diente no se puede extraer, ¿no? Entonces, lo que hay que intentar es el mismo sistema. Es decir, es retirar esa gutapercha, obturarlo y esperar, hacer una cura. Ahí veis la fistulografía, la gutapercha, que realmente lo que tiene es un drenaje. ¿Qué dificultades habría aquí? ¿Qué dificultades? En este caso, para retirar el material. Que te quede algo de material, ¿no? Bueno, pues, y después la dificultad para obturar, ¿cuál es? El ancho, ¿no? Señalas ahí. ¿Eso qué, cómo se llama ese, así el... ¿Cómo se llama ese ancho? Ápice abierto, ¿no? ¿A qué se llama un ápice abierto? Es decir, nosotros tenemos constricciones apicales hasta un límite y lo que tenemos son ápices abiertos que tenemos que tratarlos de una manera totalmente distinta, pero lo tratamos, es decir, estos dientes van bien, van muy bien, pero tenemos que saber diagnosticar. ¿Qué se llama ápice abierto? El que no está cerrado. A ver, pero en una clínica, cuando te llega algo, tienes que saber si lo tratas como un ápice abierto o no. ¿Alguno sabe? Cuando el diámetro de la constricción apical, el diámetro menor, es 0,60 o más, si os fijáis, todos los sistemas de instrumentación en endodoncia llegan aproximadamente hasta 0,45, 0,50 diámetros en punta, ¿eh? Todo lo que supere esos 0,50 se considera un ápice abierto. Y eso se trata totalmente de otra manera, ¿eh? Entonces, cuando veáis una constricción apical donde con un instrumento manual es 0,60 o más, tenéis que tratarlo como un ápice abierto. Bueno, pues en este caso, pues esto ahí veis una patología tremenda,
Bueno, el diente está oscurecido. Esto es una punta de gutapercha que quedó sin retirar y toda la obturación de este diente, todo, está hecha con Evo MTA. Es decir, ¿por qué? Porque eso era un ápice abierto. Entonces, el material que tenemos que rellenar ese conducto no debe ser gutapercha. Tenemos que hacerlo con un biocerámico. En este caso, es el MTA que tiene Endogal, que es Evo MTA. En este caso, por ejemplo, veis ahí, bueno, se blanqueó ese diente, se reconstruyó, y este diente fracasó, al cabo de unos meses desapareció. ¿Veíais el grosor que tiene ese MTA? Cuando empezamos con el MTA hace unos 20 años, los grosores que poníamos eran de 2 milímetros. Ahora hacemos grosores mínimos de 6 milímetros. ¿Por qué? Porque si fracasa un diente y tenemos que hacer la apicectomía, no tenemos la necesidad de hacer la cavidad a retro, simplemente lo que hacemos es cortamos esos 3 milímetros apicales. Es decir, la apicectomía está hecha simplemente haciéndole un corte del ápice. Haciéndole un corte del ápice y no es necesario pues, hacer una cavidad a retro, tener que obturar por vía apical. Pero para eso los grosores que tenéis que hacer son como mínimo de 6 milímetros cuando hagáis el tapón apical. Todo eso, si veis libros un poco más clásicos, os van a poner 2 o 4 milímetros, debéis hacerlo como mínimo de 6 milímetros. Y este tipo de dientes son dientes que se deben hacer en todas las clínicas. Y bueno, y esto va hacia la curación. Para hacer todo esto, yo no sé si conocéis estos espejos, yo eran los espejos que venía usando en la clínica muchísimos años. Esto consiguió Endogal hacer la distribución de estos espejos. Si no los conocéis, simplemente lo que tenéis es que comparar. Son unos espejos muy baratos, Son unos espejos americanos y realmente lo que tienen es mucho más luminosidad y lo que se ve es mucho más lo que es el fondo del campo. Y si comparáis con cualquiera de los dientes que tengáis y veis un conducto, veréis muchísima más profundidad. No sé si os fijáis ahí, que podemos tener una visión hasta casi el ápice. Y bueno, ahora vamos a empezar ya con todas las partes de la endodoncia y aí Ramonchu vai empezar ali ca apertura. Vale, pois vamos a continuar. Ahora hay un momento así para cambiar el ordenador y ya empezamos.